La zona arqueológica más visitada de México y del mundo. Recibe más de 2 millones de habitantes al año. Considerada la ciudad donde los hombres se convierten en dioses. Esto es Teotihuacán, la ciudad de los dioses. Hola queridos viajeros, soy Lorena, su guía en este recorrido turístico. ¡Vamos! Teotihuacán se originó en el año 100 años antes de Cristo y decayó hacia el año 650 después de Cristo, época en la que los aztecas la descubrieron tras la erupción de un volcán en el valle de Anahuac. Estos aztecas emigraron hacia esta ciudad y se asentaron allí. Este lugar representa un testimonio cultural de una civilización asociada con acontecimientos, creencias, ideas, tradiciones, obras artísticas y literarias con significado universal. En este lugar tradicionalmente se realizan los bailes de los dioses y se realizan objetos artesanales en cerámica y en piedra que aluden a las creaciones artísticas de los teotihuacanes. Estas construcciones fueron influenciadas en el desarrollo de la arquitectura y la tecnología de la planificación urbana por un diseño prehispánico. Dentro de esta arquitectura se encuentra la calzada de los muertos, donde se destacan la pirámide del Sol y la de la Luna. La pirámide del Sol representa el eje del mundo, punto donde se conecta el cielo con la tierra. Esta pirámide tiene 20 pisos de altura. Tiene un total de 213 metros. Debajo de la pirámide se encuentra una cueva de 100 metros, que simboliza el origen del mundo. Se creía que los humanos provenían de esas cuevas. La pirámide de la Luna se construyó bajo la pendiente de una montaña. Tiene 45 metros de lado. Junto a ello se encuentra la estatua del dios de la agricultura. Esta pirámide de la Luna se le llama la casa del dios de las tormentas, por lo que se hizo en honor a él. Hola, soy Alexander. Ahora continuarás este recorrido turístico conmigo. Ahora les hablaré de algo importante, es sobre los dioses. Hay unas principales características por el cual esta ciudad se llama Teotihuacán. Pues dentro de las principales características de la mitología teotihuacana, cabe resaltar que era una mitología politeísta, puesto que sus habitantes creían en numerosos dioses que ahí les atribuía de acuerdo a sus creencias. La sociedad era teocrática, puesto que las figuras de gobiernos o los gobernantes estaban relacionados con los numerosos dioses a los cuales ellos creían. Los eventos astronómicos eran asociados, por ejemplo, como los eclipses, a acciones de los dioses. Otro aspecto importante es que la mitología está basada en otras antiguas religiones, como es un ejemplo de la serpiente emplumada, que viene de la cultura desde los olmecas, mucho antes de la construcción de esta ciudad teotihuacana. Algo importante cabe resaltar dentro de la mitología teotihuacana es la adoración a los animales. Peligrosos o no para sus habitantes, tenían un respeto y eran sagrados para estos habitantes teotihuacanos. Uno de esos animales podía ser el jaguar, el tigre, el águila o el búho. Eran respetados y sagrados para estos habitantes. Otro aspecto importante dentro de la cultura teotihuacana eran los sacrificios humanos, esto en adoración a los dioses, sea para pedirles favores como la lluvia o los alimentos. Ahora te diré los 4 principales dioses de la cultura teotihuacana, queridos viajeros, pues estos eran Tlaloc, Quetzalcóatl, Xochitlicue y Huehuetlán. Tlaloc, el dios de la lluvia y del agua.
Dios temido en la cultura teotihuacana, puesto que por su poder podría causar grandes estragos en la cultura. Otro de sus aspectos importantes era que recibía muchos más sacrificios que los otros dioses, dado que su condición de ser el dios del agua era súper importante e indispensable para los cultivos y ríos. Otro gran importante de los dioses es Quetzalcóatl, o el dios de la serpiente emplumada. Esta, desde las palabras náhuatl, Quetzal de pájaro de color esmeralda emplumado y Coal de serpiente, de aquí su nombre de la serpiente emplumada. Es otro dios que representa la dualidad del hombre, en la que se puede decir que parte de su alma representa la esencia en el ser humano y la otra parte del cuerpo representa al ser humano. Otra diosa muy importante dentro de esta cultura es Chalchilicue, la diosa del agua terrestre, o también la diosa o patrona de la fertilidad o de los nacimientos. Esta diosa era muy importante y adorada en la cultura teotihuacana, puesto que la creencia era que los tributos que se daban a ella generaban mayor descendencia o fertilidad para los que querían tener una generación más amplia. Otro dios muy importante es Huehuetlótl, uno de los dioses más antiguos de la cultura mesoamericana. Este dios se le atribuye como el dios del fuego, puesto que a él se le atribuía las acciones de las erupciones solares con esta condición de ser el dios de fuego. Bien, queridos viajeros, ahora les contaré sobre el mito de la creación del nuevo sol en la cultura mexica. Celebraban entonces los dioses teotihuacanos consejo en la necesidad de que se alumbrara en el nuevo mundo, puesto que había oscuridad y no existía el sol. Entonces ellos, celebrando consejo, dijeron que alguno se postulara para ser el nuevo sol, quien iluminara, quien amaneciera. Entonces ninguno se postulaba, pero primero decidió entonces postularse Tecutztecal. Después de Tecutztecal, ninguno otro quería postularse. Entre los dioses decidieron que se postulara Nanahuatzin. Nanahuatzin no había hecho esto a voluntad. Entonces, dado estos dos postulados para ser el nuevo sol, tenían que pasar dichas pruebas. Unas dichas pruebas que dependían de pasar 4 días con unas ramas de abeto encendidas, adornadas cada quien de acuerdo a su condición. Nanahuatzin era más pobre en condición de adornos de su rama de abeto. Tecutztecal tenía algo más adornado. Entonces, después pasado de estos 4 días, los dioses tenían encendido una fogata a la cual la llamaban la roca divina. Cuando pasaron 4 días, llegada la medianoche, los dioses decidieron que ya llegara la prueba final. La prueba final era que estos dioses se lanzaran a la gran fogata que estaba encendida o la roca divina. Cuando primero tuvo el paso de lanzarse Tecutztecal no quiso, le dio miedo, no se atrevió, no tenía el coraje. Luego de 4 oportunidades que tenía para lanzarse, no lo hizo. Así que Nanahuatzin, siendo un pobre viejo, un dios más viejo que Tecutztecal, se lanzó sin nada más que pensar. Cuando se lanzó, se quemó totalmente, chisporroteó su cuerpo. Así que después de esto, al ver Tecutztecal, lo que hizo Nanahuatzin, decidió hacer lo mismo y quitarse del coraje. Cuando se lanzó, ya se había lanzado anteriormente Nanahuatzin. Entonces, juntos se hicieron un sol. Cada uno siendo un sol, los dioses celebraron nuevamente consejo, diciendo: no puede haber 2 soles, ¿qué haremos entonces? Así entonces, los dioses iban naciendo por el oriente, por donde se le identifica con el color rojo en la cultura. Saliendo el sol, los dioses decían: pero no puede haber 2 soles. Así que uno de los dioses decide coger un conejo y lo lanza a Tecutztecal, quien fue el segundo en lanzarse. Oscurece su rostro en lo que es conocido hoy como la luna. Entonces, ya estando las 2 esferas, la luna y el sol, en su posición, no se movía ninguna. Entonces los dioses decidían entonces celebrar nuevamente consejo, decidir que dándose muerte ellos mismos, estos astros se iban a mover.
Después de la muerte no sucedió eso, así que el dios que dio muerte a los otros dioses, Ejekal, decidió, siendo este el dios del viento, ejercer su poder para que se movieran los astros. Así entonces el sol pasa de oriente a occidente en su oponente y pasa luego la luna a hacer su acción. Este es el mito mexica, de la cultura mexica, del nuevo sol o el quinto sol en la cultura. A diferencia de la cultura maya, con los dioses o los semidioses gemelos Unatpu o Ezbalanque, luego de bajar al reino de Xibalbá y vencer a los señores de Xibalbá, estos se convierten en luna y sol inmediatamente que destruyen al rey de Xibalbá. Esa es la gran diferencia entre la cultura mexica y la cultura maya en el mito de la creación del nuevo sol en el sol y la luna. Ok, queridos viajeros, esto ha sido todo por el recorrido de hoy de Teotihuacán 1. Seguirás viendo otro video en Teotihuacán 2. Gracias, queridos viajeros, hasta la próxima.